Pallares, soy periodista y fundador de Cuatro Pelagatos. Yo quiero hacer una exhortación, un pedido para que exista una movilización social que exija a todos quienes tienen la posibilidad de liberar a nuestros compañeros periodistas a que los suelten y les permitan volver con sus familias y a recuperar su libertad. Nos faltan 3. 8:13. El diario El Telégrafo ha mencionado esta mañana, bueno, no ha mencionado, ha ubicado como su principal cabezote informativo, su principal titular de plana primera, el siguiente: Fuerzas Armadas cercan a Huacho. Fuerzas Armadas cercan a Huacho. Debe tener información importante de última hora para elaborar esa previsión que invita naturalmente a un acercamiento de lectura de toda la colectividad, por lo importante que resulta esta noticia. Ojalá sea un desenlace que tengamos que saludar, que felicitar a la institución militar ecuatoriana. Si el Telégrafo, periódico oficialista, un periódico público, tiene la enorme responsabilidad de sustentar este titular, de que cercar a Huacho es un objetivo nacional y es un objetivo de las Fuerzas Armadas. Si esto lo han puesto por ponerlo, sería extremadamente grave. No quiero augurar eso, y conozco la calidad y la experiencia de los compañeros que están manejando este rotativo. El gobierno lamentaba también la muerte del cuarto militar tras el atentado. Qué pena. Pero por un lado, como decimos en conversaciones familiares, ¿qué hubiera sido de la vida de Wilmer, no? Sin sus 2 piernas. Todo obra el milagro, obra el tesón humano, obra el poder humano y la bendición de Dios, que es tan importante. Se habría adaptado a las circunstancias, pero habría sufrido mucho. Dios sabe lo que hace, suelen decir nuestros mayores. Gobierno lamenta la muerte del cuarto militar tras el atentado. Doctora Tania Moreno, ¿qué puede usted aportar adicionalmente, con mi saludo naturalmente a nuestros invitados también de línea telefónica? El doctor, los ponemos ya los 4. Están las 2. Saludo a la doctora Paulina Araujo, nuestra ilustre vecina, nuestra distinguida vecina. Ocupamos en el mismo piso del edificio donde funciona Radio Democracia en Avenida República. Paulina está aquí y la doctora Tania Moreno, de acuerdo al convenio de esta víspera, nos va a atender por línea telefónica. Yo le quería preguntar, doctora Moreno, con lo que seguramente usted escuchó, hubo una oferta compromiso del periodista de investigación Fernando Villavicencio, que determinó y que generó una expectativa muy grande respecto a que iba a entregar, exagerando, pues no, pero por graficar, dijo, un camión de documentos. El próximo día, miércoles, quedaron con Julio César Trujillo en un convenio testificado, escuchado por la ciudadanía que sintoniza esta emisora y nuestro canal de televisión en YouTube. Han quedado en el compromiso de entregar un camión de documentos
donde se va a hablar de todos los temas. En el caso de la Fiscalía, que ha sido consecuente, pero con la Fiscalía General, con una mala fortuna, ha sido seleccionada por el presidente Correa en unos momentos y en otros momentos su vicepresidente. Y entonces la Fiscalía no ha funcionado para combatir una década de tremendo terrorismo de ladronzuelos y ladronazos que han ocupado importantes funciones en el Estado ecuatoriano. Y la justicia ha estado bastante viciada. Y hoy hay una especie de confrontación incluso entre el actual fiscal y usted, que fue incluso suspendida. Y parece que buscan incluso respaldarla, ¿qué digo yo? Que buscan no solamente suspenderla, sino cancelarla de esas funciones. Allá parece que va la estratagema global, porque usted conoce y mucho lo que contiene ese camión. Me atrevo a pensar de esa manera. Con mi cordial bienvenida, doctora Moreno, buenos días. ¿Qué me podría contestar usted? Bueno, buenos días a la ciudadanía. Gracias la invitación. Igual un saludo para la doctora Araujo. A ver, nosotros como Fiscalía, conforme lo dice el 195 de la Constitución de la República, cumplimos un rol importante. Esto es ser titulares de la acción penal. ¿Y eso a qué conlleva? Que efectivamente nosotros cuando conocemos un delito, y aquí es lo importante, sea de quien sea, nosotros estamos en la obligación constitucional de investigar. Obviamente, sujetos a garantizar un debido proceso y también con respuestas para una reparación de una víctima. Ese es el rol que nos da a nosotros la Constitución. Y bajo este rol, obviamente, todos los funcionarios de la Fiscalía, en este caso los fiscales, tenemos la obligación de cumplir ese rol. Caso contrario, seremos igual investigados por el tema del punto administrativo o, de ser el caso, por el tema o la vía penal, ¿no es cierto? Entonces, cada funcionario tenemos que responder por eso. Ahora ya en lo mío, directamente como... Sí. ¿Usted cree que ha actuado en alguna partecita con demora o tal vez con negligencia, y ahora que va el camión nos vamos a dar cuenta de que han habido algunas negligencias? ¿Le corresponden a usted o al señor fiscal general potencialmente? Siempre estamos hablando potencialmente, no buscamos herir susceptibilidades de nadie, pero somos periodistas y tenemos que apelar también a configurar cuadros que a veces resultan o se traducen en respuestas adecuadas y verídicas, o a veces equivocamos en la forma como preguntamos. Yo le digo, tal vez actos de negligencia se pueden descubrir en esta documentación que Fernando Villavicencio busca llevar, graficando exageradamente en un camión, hacia los linderos de el doctor Vaca especialmente, pero ahora al Consejo de Participación, dando una señal a la gente de que ya no confía en las fiscalías. A ver, yo como fiscal tanto de Pichincha, así como también en su momento como fiscal general subrogante, recibí la denuncia, cumplí con mi obligación, esto es abrir la investigación, realizar las diligencias hasta en el momento que fui suspendida. Obviamente eso siempre va a estar a un control jurídico por parte de los jueces
al ser ellos garantistas y poder ver el trabajo de la Fiscalía como una parte procesal, y también al campo administrativo a través del órgano de control disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, desde ese punto, las denuncias que yo recibí como fiscal general subrogante estaban avanzando hasta el momento en que yo fui suspendida. Fue suspendida porque usted les dio susto. Especialmente quiero entender al fiscal general. ¿Qué iba usted a exhibir potencialmente y se asustaron y la tuvieron que suspender de urgencia conjuntamente con el doctor Yal? Bueno, yo estuve, como es de su conocimiento, investigando el caso 30S. Sí. Y yo pienso que el último caso, el que fue puesto a través de una denuncia del doctor Diego Fuentes, en la cual indica que un señor policía ha recibido una intimidación. Ese caso estaba súper avanzado y el día martes, justo cuando se le iba a tomar la versión a teniente coronel González, el general Pazmiño, y de eso, obviamente, de ese resultado, saber cuál era mi siguiente paso procesal, fui suspendida. ¿Cuál iba a ser el siguiente paso procesal? Todo dependía del resultado de lo que obviamente me digan los señores, el teniente coronel González y el general Pazmiño, toda vez que hasta ese momento yo ya contaba con algunos elementos principales para posiblemente sustentar una formulación de cargos. Yo cedo la palabra a la penalista Paulina Araujo, académica como usted, para que tengan la gentileza de conversar sobre este tema. ¿Qué le pediría a usted usted me tocaría a mí pedirle, pero qué opinaría usted, doctora Paulina, respecto de este tema que provocó una reacción inmediata, casi enfurecida, dramática, de parte de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Judicatura, que optó por suspenderla a la doctora Tania Moreno, en un afán desesperado por interrumpir, digamos, la siguiente secuencia que ellos suponían la tenía firmemente, que acaba de convalidarnos, tenía firmemente definida ya la fiscal subrogante. Buenos días, doctora. Buenos días, don Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan, a la doctora Moreno. Me parece que también va a estar el doctor Herrería, así que aprovecho igual para sentirme totalmente honrada de que él también forme parte de este panel. Y bueno, antes de dar mi criterio acerca de la situación que como ciudadanos y usuarios de la justicia, lo que ocurre en el caso de nosotros los abogados litigantes sentimos, pues sí, nos faltan tres. Nos falta Javier, Efraín y Paul, y no puedo dejar de mencionarlo, porque los esperamos. Y esperamos que los gobiernos tanto de Colombia como de Ecuador tomen las acciones del caso, porque cada día pasa y el sentir y el dolor de sus familias y del pueblo ecuatoriano es cada vez mayor. Pues bien, ahora sí, entrando en materia, pienso que... Nos faltan tres. Nos faltan tres. La situación de la Fiscalía, y pienso que muy oportunamente la doctora Moreno lo ha traído a colación, la Fiscalía no es un órgano más del Estado ecuatoriano, es un órgano trascendental, porque como institución es el único órgano que puede iniciar las investigaciones de los delitos. No hay más, no hay otro órgano, solo la Fiscalía. Y solo si es que hay una acusación de fiscalía es que podríamos luego derivar en un enjuiciamiento y posteriores sentencias condenatorias. Dicho esto, hoy yo pienso que a la mayoría de ecuatorianos, más allá de que la fiscalía esté encabezada por tal o cual persona, lo que le interesa es que la institucionalidad marque un punto de actuaciones objetivas, de actuaciones responsables, de fiscales que, a más de conocer el derecho penal, como mínimo, respeten el derecho penal. Porque usted, con el poder que tiene Fiscalía, puede ser ejercido perversamente y perseguir a inocentes, como en el otro extremo podría lograr generar
impunidad para que no se llegue a establecer los responsables. Y lamentablemente la desconfianza en el sistema, aquí no estoy hablando de nombres, es que en casos en los cuales ha habido un flagrante abuso de los fondos públicos, los procesados avanzaron a salir del país. Si no avanzaron a salir del país, se han sometido a sentencias totalmente irritas. Y si no ocurre eso y hay una sentencia, luego se someten a un procedimiento abreviado. Y si no es eso, luego reciben un indulto. Entonces, si ustedes ven el sistema cómo funciona, nos enfrenta a una situación de que ya no podemos creer, porque es una justicia que privilegia a los que más daño han hecho, pero que se ensaña con el ciudadano común. Y eso, pienso, puede ser plenamente demostrado, y como lo dije al inicio de mi intervención, más allá de los nombres, más allá de quién ha ocupado tal o cual cargo, sea Fiscalía General o Fiscalía General subrogante. Y qué dolor constatar que cuando un fiscal reciba la denuncia y empieza a hacer investigaciones, desde el órgano administrativo ya empiezan a generarse las pugnas. Que te investigo, que te suspendo. Y claro, al Ecuador, más allá de lo que está ocurriendo en el fondo de esos procesos, que lo evacuarán las instancias respectivas, ¿cuál es el mensaje? Que dentro de esta institucionalidad, lo único que hay es peleas, pugnas, malos entendidos, o sea, rivalidades que la verdad no tienen ni idea del daño que le están haciendo al Ecuador. Por eso es que, lamentablemente, el debate, si bien surge del punto de que han tomado a través del Consejo de la Judicatura ciertas decisiones, bueno, pues la respuesta al Ecuador, hoy por hoy, la Fiscalía, ¿cómo le responde a los ecuatorianos? Y no solo en estos casos de flagrante corrupción, sino en los delitos que se denuncian a diario. Pero la Constitución Política del Estado vigente en el artículo 195, que nos ayudó a localizar la permisividad que le otorga el principal sumum de la voluntad popular que construye la Constitución Política del Estado, menciona y faculta a la Fiscalía dirigir de oficio la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso le faculta ejercer la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, así dice, con especial atención al interés público, a los derechos de las víctimas, de hallar mérito. Incluso el 195 apunta a que acusará a la Fiscalía a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Y para cumplir estas funciones, la Fiscalía tiene a bien organizar, dirigir un sistema especializado integral de investigación. Es lo que, a nuestro juicio, estaba haciendo la doctora Tania. Pero la doctora Moreno, que nos va a explicar el instante en que iba a tomar una segura decisión u orientación del proceso, viene el señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el gerente de la justicia, como suelo decirlo yo, y le suspende. ¿Por qué? La doctora Tania Moreno había más o menos convalidado o hecho advertir a los interesados de que los iba a complicar la vida, más que a complicar la vida, a cumplir con sus obligaciones. Y en el cumplimiento de su obligación y de su cronograma, a fuerza de pugnas y todo, pensaban, ya adivinaban lo que iba a hacer la señorita doctora Moreno, y le suspenden. Entonces, ahí, ¿qué puede hacer la ciudadanía y qué pueden hacer los organismos que deberían fiscalizar esto? De que no es nomás de suspender
a una fiscal que además estaba con la categoría constitucional de subrogante y que estaba a punto de entrar a la dependencia mayor de la Fiscalía de la República a tomar acciones mucho más concretas o gravitantes respecto de algunos asuntos que están en este momento en boga y ante la expectativa ciudadana. Por ejemplo, con ese camión de documentos, ¿qué podría haber hecho Tania Moreno? Le pregunto a la propia Tania Moreno. A ver, efectivamente, cuando una persona entrega documentación, nosotros estamos en la obligación de recibir, analizarla, revisar si es pertinente a la investigación que se está efectuando y obviamente del resultado de este análisis generar diligencias que nos conlleven a conseguir elementos en este momento de la investigación, que esto es muy importante determinar. Estamos en la obligación de ver tanto la parte o los elementos de cargo como los de descargo. Si dentro de los resultados de esa investigación tengo elementos de cargo, inmediatamente solicitar una audiencia de formulación de cargos una vez que pueda identificar a los posibles responsables. ¿Usted los tenía listos? ¿Usted los tenía listos, doctora? Sí, entonces, si esta documentación iba a ser entregada, podía dar soporte a las investigaciones que yo ya estaba llevando a cabo. ¿Usted los tenía listos también? Así es. Ya. De eso se dio cuenta, en primer lugar, su potencial jefe, el doctor Vaca, con una jerarquía superior a la suya. Pero usted... Claro, él es la máxima autoridad de la Fiscalía. Claro. Es la máxima. Estaba equivocado el doctor Vaca porque usted no le iba a hacer... no le iba a acarrear complicaciones, digamos, en el reloj que él había diseñado conjuntamente con el doctor Yal y otras autoridades del gobierno nacional. Yo como fiscal lo que tengo que hacer es cumplir con algo que es muy importante y concuerdo plenamente con la doctora Araujo. Ya. Nosotros estamos en la obligación de actuar objetivamente. No podemos hacer o utilizar a la fiscalía para vengar. Exactamente, actuar con afectos o desafectos. Eso es muy grave. Eso es muy grave. En eso sí concuerdo plenamente con la doctora Araujo y también con su análisis que lo ha hecho muy atinadamente. Exactamente, y obviamente lo está haciendo desde la visión de su competencia como abogada en libre ejercicio. Claro. Sí, nosotros litigante. Estamos como fiscales, estamos en esa obligación de generar confianza en todo, no solo en los abogados, en la persona que sea como víctima, incluso como con el mismo sospechoso, procesado, sentenciado. Eso es muy, muy importante. ¿Qué iba usted a determinar, doctora, si no le suspendía el doctor Yal? Como le dije, estaba en una investigación que ya estaba muy avanzada. ¿Por eso? La cual tenía como le dije ¿Qué insumos tenía usted, doctora, para poder hacernos ver alguna diligencia mayúscula, alguna decisión bastante radical ya para definir esta situación muy conversada desde hace algún tiempo? A ver, sí es importante también aclarar, y ya tuvimos en la vez anterior con usted, o sea, yo también como funcionaria tengo que cumplir la norma. Había ya una investigación, la misma que le da el carácter de en los resultados de esa información de restringido, conforme lo dice el 472 numeral 3, pero por esta razón yo no le puedo dar todos los detalles que usted, obviamente, como un periodista. Pero déle una idea a la población, ¿no? De que usted iba a cumplir con sus deberes de fiscal. Lo dije anteriormente. Obviamente, yo dentro de esa investigación, yo ya contaba con elementos para pedir formulación de cargos. Con eso, Paulina, ¿hacia dónde nos podía haber conducido esta decisión de Tania? Bueno, si es que hubiese habido la decisión fiscal de que se evacue una audiencia de formulación de cargos, ¿qué quería decir? Que había indicios claros
de que se cometió un delito por alguien y que hay el responsable. Entonces ahí empezaba a caminar un proceso penal y ahí sí todos los indicios que se recogieron pasan a ser públicos, ¿no? Ya se rompe la reserva y ahí empieza a caminar el poder punitivo del Estado. De ahí hubiese surgido un tiempo que se llama instrucción fiscal, dentro de la cual luego Fiscalía iba a tomar la decisión de acusar o no acusar en una segunda audiencia, que es la de preparatoria del juicio. Es decir, si se hubiese tomado ya la decisión y un juez señalaba esta audiencia, ya teníamos un proceso penal en contra de las personas que estaban siendo investigadas. Pero si usted se da cuenta, una vez más, confluimos a la misma idea. O sea, se recibe denuncia, se empieza a caminar y luego hay esta situación del dime, el direte, el que ocurrió, y eso está trabando. No, el cálculo más que todo. Sea, está trabando no el trabajo aquí personalizado en la doctora Tania Moreno, es el poder de sanción del Estado ecuatoriano, y eso es lo que no se diferencia en este país. Que se piensa que si te sigo a ti, es contra ti y ahí te desligo. Al fin de cuentas, ¿cuál es el resultado de esto? Atrasaron un proceso penal de una causa de relevancia nacional. ¿Usted coincide con esto, doctor Enrique Herrería Bonet, en la ciudad de Guayaquil, jurista? Buenos días. Buenos días, Gonzalo, y un saludo muy cordial a esa joven brillante jurista que es María Paulina Araujo. Saludos a la doctora Moreno también. Si me permiten hacer una apreciación ya de carácter general, yo realmente no sé si la doctora Moreno es víctima de una retaliación de carácter político, que son habituales en el Ecuador, particularmente con una representación que tiene el Consejo Administrativo del Sistema de Justicia, que es el Consejo de la Judicatura, dirigido por Gustavo Yal, que nos ha dejado no solamente más de un sinsabor, miles de sinsabores por la politización que ha creado el sistema de justicia. Pero también la pregunta que hay que hacer. Y habrá que indagarlo posteriormente, tal vez también sentenciarlo al doctor Chal, culpándole de algunas falencias terribles que desubicó prácticamente el rol de la justicia ecuatoriana. No es mi deseo, doctor Yal, pero yo tengo que preguntar, ¿usted merecerá o no merecerá el castigo institucional si es que usted ha infringido y ha dedicado a la política su paso por la judicatura? Como yo ya me estoy haciendo viejo, y además tengo décadas de ejercicio profesional y además he sido un observador de la historia ecuatoriana, yo no creo que a lo largo de la historia ecuatoriana haya existido un personaje tan nocivo como Gustavo Yal en el sistema de justicia. Gustavo Yal, la primera medida que me parece acertada que está tomando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que preside el doctor Julio César Trujillo, es haber detenido todo ese sainete que permanentemente ha estado montado para la designación no solamente de fiscales, sino de jueces de todo nivel en el país, Gustavo Yal. Eso de ahí es muy pertinente y hay que aplaudir lo que está haciendo el doctor Julio César Trujillo. En cuanto a las responsabilidades que se pudieran derivar de orden penal, no me atrevería todavía a señalarlas, pero el doctor Gustavo Yal debería ser exhaustivamente examinado por los órganos de control del país, porque por parte de la ciudadanía ya ha sido condenada su nociva actuación. Pero lo que me pregunto también es si la doctora Moreno no está en un juego de intereses, que es la preocupación, y créame que para mí es lamentable siempre que hago alguna crítica a alguna dama, de que la doctora Moreno ha estado al frente de esta importante gestión como segunda a bordo de la Fiscalía General del Estado, y yo me acuerdo cuando ella estaba sentada al lado de otro nocivo ciudadano como fue Galo Chiriboga, y en el caso de Galo Chiriboga hay que reconocerle que era de una gran ignorancia, por lo menos en materia penal, y necesitaba la concurrencia y la asistencia permanente, incluso en las audiencias de la doctora Moreno, para que lo vaya ilustrando respecto al propio procedimiento penal que desconocía Galo Chiriboga. En consecuencia,
La doctora Moreno... ¿Usted dice una ignorancia procesal o de conocimiento de las normas, de las reglas de la justicia ecuatoriana? En ambos casos, no solamente que en materia sustantiva y procedimental de orden penal, Galo Chiriboga era un pésimo abogado, sino en todos los otros órdenes, incluso en el orden constitucional, porque lo conocí cuando era magistrado alterno de la Corte Constitucional. Realmente era absolutamente insuficiente su conocimiento para tan alta magistratura. ¿Con qué pila sobrevivió el exfiscal? Con la asistencia de la doctora Moreno. La doctora Moreno estaba permanentemente al lado de Galo Chiriboga como su mentora intelectual, le prestaba asistencia por las deficiencias manifiestas en materia procesal. Ella coadyuvó en muchas de las equivocadas decisiones que llevó adelante Galo Chiriboga. Por lo tanto, institucionalmente, la doctora Moreno también es responsable de que el sistema de justicia ecuatoriano y la Fiscalía no haya estado a la altura de las exigencias que dice la propia Constitución. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 1, dice que el Ecuador es un Estado de derechos y de justicia, y el propósito principal que tiene todo operador de justicia, y por qué no decirlo, todos los abogados, y eso lo sabe la doctora Paulina Araujo, no solamente porque es una tratadista del derecho, sino porque es catedrático, que lo que tenemos que perseguir los abogados es la consecución de la justicia. Y esa justicia no puede estar condicionada, como ha estado en los 10 años del Correato, por los intereses, en unos casos políticos, y en otros intereses subalternos a que estuvieron prestándose los operadores de justicia ecuatorianos. En consecuencia, reitero, lamento estos criterios con respecto de la doctora Moreno, que es una dama, pero no puedo estar dejando de lado estas consideraciones porque ella ha sido parte de un sistema de justicia que no obedeció a los principios que inspiran el Estado de Derecho. Usted es un caballero, pero también es un ciudadano muy franco y un profesional que también distinguimos. Pero tiene todo el derecho de réplica a la doctora Tania Moreno, porque lo que usted le ha dicho no le ha dicho ni el doctor César Montúfar. A ver, me parece muy importante y me alegro de haber estado participando en este foro para decir y aclarar al señor doctor Herrería que de ninguna manera yo he asesorado al señor doctor Galo Chiriboga. Yo cuando el doctor Chiriboga fue fiscal general, hasta el año 2016 fui fiscal contra el crimen organizado. Si el doctor Herrería me demuestra que en alguna audiencia que el doctor Chiriboga haya asistido en su calidad de fiscal general, yo le haya apoyado jurídicamente, porque no me va a poder probar, porque nunca he sido asesora del doctor Chiriboga. En el 2016... Lo que le dice es que ha sido usted una especie de consejera, tal vez, que le ha orientado. Nunca, y eso quiero que se quede claro, nunca. Por eso digo, no sé si el doctor Herrería me confunde. Ahí yo fui hasta el año 2016, desde el año 2001 hasta el 2016 fui fiscal operativa. ¿Era bastante amiga de Chiriboga? ¿Es bastante amiga de Chiriboga? Si usted, más bien, el señor doctor Herrería, o usted como periodista, averigua cuál era mi relación, más bien todo lo contrario. Entonces, por eso sí, no sé de dónde saca esa conclusión el doctor Herrería. Lo que sí le puedo decir es que soy fiscal desde el 2001. Es decir, que he trabajado y respeto a las máximas autoridades, a la doctora Mariana. ¿Le quiere contestar, doctor? Sí, por supuesto. En los medios de comunicación audiovisuales, yo la he visto en audiencias en las cuales estaba como titular de la acción penal pública el doctor Galo Chiriboga y al lado estaba sentada la doctora Moreno. Creo que me confunde con la doctora Cecilia Armas. La doctora Cecilia Armas era... Es posible, doctor.
No sé. Bueno, es posible. Si es así, rectifico lo que estoy diciendo. Si es que no era ella la que estaba presente al lado de Galo Chiriboga. Y puede ir y revisar todos los audios, los videos. Los videos. Claro. Y le digo así con toda la firmeza que me caracteriza. Muy bien. En ninguna audiencia he estado apoyándole al doctor Chiriboga. Bueno, sigamos en lo que... de confianza del doctor Chiriboga. En eso sí tengo que ser muy claro. Perdone, Tania, en lo que me parece que es importante que usted le deje esclarecido al país es en lo siguiente. ¿Cuál era el temor que tenía la gente que quería respaldar al actor que usted quería responsabilizar y culpar, al punto que llegaron desesperadamente a suspender su potencial presencia en el despacho mayor de la Fiscalía General de la República de Tania Moreno? Perdón, no le escuché la última parte. Estoy justo en un patio, entonces no le escuché, perdón. ¿Qué pensaban ellos iba a ocurrir o qué decisiones creían que usted iba a adoptar en el tema que nos ocupa, que procedieron a suspenderla antes de que usted pase a ser la fiscal general subrogante, pero en el despacho principal del doctor Vaca? Es decir, la fiscal subrogante, pero ya con categoría de fiscal general. A ver, como yo lo dije en la comisión de fiscalización, yo fui designada fiscal general subrogante tras un concurso que lo hizo el Consejo Nacional de la Judicatura y basado en una norma que es del 47 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto que conllevaba que efectivamente, si hay una ausencia del señor fiscal general titular, me tocaba asumir así en mi calidad de fiscal general subrogante. Así dice la norma, ¿verdad? Entonces, esto, a mi criterio, esto es un criterio personal, considero que no consideraban que era lo pertinente, no convenía que esté yo ahí, ese es mi criterio muy personal. ¿Por qué? Pero, en todo caso, yo voy a cumplir siempre lo que dice la norma. Coincido de una forma objetiva, pero como le digo aquí, lo importante es dar una respuesta a la ciudadanía. Y lo dije en la comisión de fiscalización. ¿Y qué le parece a usted que no le quieren tener en la Fiscalía General, que incluso el doctor Yal, a manera de una macro réplica, dice ayer, deberá estar allí el paisano imbabureño para este periodista paisano? No le conozco, no tengo el gusto de conocerle. Doctor Rea, me parece que es un ibarreño que ha ganado buenas ubicaciones en los concursos y lo tenemos aquí. Lo que correspondería es que el fiscal John Rea de Imbabura asuma esas responsabilidades temporalmente. O sea, el doctor ya lo que no quiere es que vaya usted. Dice, total, no va a ir la doctora Moreno. Nosotros vamos a ubicarles al doctor Rea. Entonces, se ve claramente que no es un asunto de capricho, sino un temor gigante. Paulina, si nos puede ayudar usted, tenga la gentileza. ¿Qué se desprende de todo esto? También, señor doctor Enrique Herrería y obviamente la propia señora Tania Moreno, doctora Tania Moreno. A ver, doctora Paulina. A ver, ¿qué se desprende de lo que hemos podido escuchar incluso hace unos minutos? Que la Fiscalía siempre en el Ecuador, más allá de verle como un orgánico, como la institución titular de la acción penal, es personificada. Y a través de esas personificaciones se ve quién fue fiel con tal o cual persona, lo cual, insisto, yo creo que en el Ecuador de una vez por todas tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa con la justicia, si es que hay confianza. ¿Y hay confianza? No, porque tenemos tratamientos disímiles.
Vea que ahora ya se habla del doctor Rea, me parece. Sí. ¿Qué pasó entonces con Fabián Salazar, que fue por el mismo Consejo de la Judicatura que lo pusieron estas semanas? Sí. Insisto, toda esta situación de que cambian de personas, de que la otra persona le va a reemplazar a aquella que se está investigando, paraliza la administración de justicia. Uno va, ojo, los fiscales, en este caso, Fiscalía Provincial de Pichincha, no solo está dedicado a los casos de subrogación del fiscal general, también evacúa todas las consultas de los casos que todos los ciudadanos también están esperando justicia. Todo está parado, absolutamente todo está parado. Entonces, si nos damos cuenta, tiene verificabilidad la situación de que la justicia penal, cómo se ha ejercido el poder de investigar delitos, ¿ha sido adecuado? No. Le puedo citar ciertos casos nada más y emblemáticos, más los miles que no tienen esa relevancia, al menos mediática, pero que del mismo modo se cometen injusticias. 10 de Luluncoto. 30 de los tantos procesos, le puedo hablar lo que ocurrió con el señor Francisco Endaradaza, condenado por aplaudir. El caso, hoy por hoy, y más doloroso, y que le firmo, don Gonzalo, va a existir responsabilidad del Estado ecuatoriano, es la desaparición del joven David Romo. Vea usted cómo todo fiscalía en esos casos, vergonzosamente, sin el mínimo ético responsable que supone sepan derecho penal y cómo aplicarlo. Entonces, hay que hacer un mea culpa no tanto a quien asesoré, dónde estuve, sino que la Fiscalía como institución, si bien sería muy injusto partir de generalizaciones, pero no está respondiendo orgánicamente a lo que el Ecuador busca. Hay desconfianza. Y vea, tal desconfianza hay, no solo en el ámbito de la justicia penal, que hay tratamientos totalmente diferenciados, sino también en las quejas que se proponen en el Consejo de la Judicatura. Mire usted que la doctora Tania Moreno, aprovechando que ella forma parte de este panel, se entiende la suspende el Consejo por una medida cautelar que nace de una queja que se hubiese puesto en contra de ella. Qué curioso, una queja que la tramitaron muy rápido. Yo he propuesto gran cantidad de quejas en el Consejo de la Judicatura y han pasado años y hasta la fecha ni siquiera abocan conocimiento. Y créanme que podrían ser igualmente muy graves, pero no, ahí sí no ha habido medidas cautelares. Claro. Entonces, uno sí nota que hay el tratamiento disímil, tanto en la justicia, que estamos esperando todos, como en el plano interno. O sea, más allá de los discursos, funcionarios que se sienten víctimas, funcionarios a los que ni siquiera se les puede cuestionar, pero dése cuenta. Y estábamos pues en un proceso de que iban a seleccionar a través de un concurso de oposición y méritos justamente a los fiscales que van a ejercer el poder punitivo del Estado. Doctor Herrería, a mí me llamó la atención cuando le escuché al doctor Yala ayer decir, bueno, pues en todo caso irá el doctor Rea y no irá la doctora Moreno. ¿Qué le convoca a pensar? ¿Encierra esa especie de revancha, de réplica a lo sucedido en contra de Tania Moreno y su derecho, a favor de, seguramente también de su derecho, del doctor Rea? Eso está en manos simple y llanamente del presidente de la Judicatura. Él puede hacer como Dios de la justicia, como emperador, digamos, como autoridad totalitaria, podría hacer las cosas como él, ese momento se le ocurran, o está apegado a ley, porque puede haber también la otra posibilidad, o está apegado a ley. El Código Orgánico de la Función Judicial permite que en este caso no está taxativamente establecida la norma, pero se permite que entender que en el caso que se está dando de ausencia o suspensión de la fiscal o el fiscal subrogante, pueda ser reemplazado por el fiscal mejor calificado en los concursos que se hayan realizado. En consecuencia, en lo formal, podría tener razón Gustavo Yal. Ahora, en lo importante,
¿Alguien cree en las buenas intenciones de Gustavo Yal? ¿Alguien cree que sea un hombre justo? ¿Alguien crea que no tiene interés político en cada una de sus decisiones? Yo creo que ninguno de los ecuatorianos. Y mire que es tan grave. ¿Cómo prueba el interés político? A través de todas las decisiones que ha tomado. Recurrimos a uno solo, el error inexcusable que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, que es una figura vaga y laxa que ha sido descalificada por todos los organismos internacionales y por todos los estudiosos de derecho. Aquí la inventaron. Sin embargo, de la cual la inventó Rafael Correa, la introdujo, me parece, en el año 2011, la utilizó el señor Gustavo Yal, a pesar de que múltiples organismos de derechos humanos internacionales, aquí particularmente, le descalificaban a la norma, ¿sí? Yo, cuando era director del Observatorio de Derechos y Justicia, a Gustavo Yal le presenté una impugnación para que él, como era su obligación, presente un proyecto de ley para derogar esa atribución que le concedió graciosamente Rafael Correa, para revisar las atribuciones jurisdiccionales propias, excluyentes, privativas que tienen los jueces para conocer las causas. Sin embargo, de lo cual todavía la sigue defendiendo, porque le ha permitido, en muchos casos en los cuales convenía políticamente al gobierno y también por otras razones, suspender o destituir a funcionarios del sistema de justicia de todo nivel. Eso de ahí incluso aborrece al sentido de jerarquía que debe existir en el sistema de justicia. No es posible que el mismo tratamiento le dé un órgano administrativo como el de Gustavo Yal a un juez de primer nivel, pero también puede destituir con ese error inexcusable a magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pero hemos visto que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, en una sola oportunidad, lo escuché y además lo tengo debidamente archivado, al doctor Carlos Ramírez, cuando era presidente de la Corte Nacional, decir de que él estaba en contra del error inexcusable como figura de destitución de jueces y magistrados, pero no cumplió su obligación de presentar el correspondiente proyecto de ley para que opere la derogatoria de esta inconstitucional sea revisada la norma normativa. En consecuencia, los operadores de justicia en todo el correato, en algunos casos por acción y en otros casos por omisión o por subordinación, no hicieron absolutamente nada para desenmascarar los casos de abuso que había en el sistema de justicia, porque estaban complacientemente acurrucados bajo el alero de Rafael Correa. ¿Usted no piensa, doctora Moreno, demandar en algún estamento internacional o nacional, interno o externo, quiero decir, esta especie de afición a relevar a las autoridades del doctor Yal sin apego a la normatividad interna de la judicatura, pues no? ¿No piensa usted demandar justicia si se siente, obviamente, víctima de una cercana actitud de persecución o de animadversión de parte del señor presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Quién tendría que velar por los intereses también de una fiscal subrogante a la que no le pueden probar que haya cometido ningún desliz más o menos significativo, importante, como para tenerle prácticamente al borde del despido? Y hay otro escenario que se viene. Si el Consejo de Participación Ciudadana, atribuyéndole montones de fallas y de abusos de poder, suspende también al doctor Yal, como me da la impresión de que puede ocurrir, ¿cómo quedaría su situación el instante en que estos días el doctor Yal resuelva sacarlo de la Fiscalía de Pichincha usted? A ver,
rato, como es reconocimiento. Y perdone por los términos sacando todo esto, porque son un poquito grotescos. Mil perdones, doctor. No, tranquilo. A ver, este rato, como es reconocimiento público, yo tuve 4 denuncias en las cuales Sí. estoy justamente ejerciendo mi legítimo derecho a la defensa. He sido ya notificado con la apertura de estos 4 sumarios. Ya. Justamente estoy dirigiéndome al Consejo a indicar que de lo que he podido revisar, ninguno tiene sustento. Ya. Y obviamente estoy haciendo el anuncio de prueba. ¿Ante quién usted tiene que probar inocencia Hasta respecto a esos 4? El director provincial del Consejo de la Judicatura. Entonces, pero obviamente, vamos a seguir. él ha de estar alineado con el doctor Yal, pues. Bueno, yo no puedo decir si alineado o no, porque estaría haciendo ya un juzgamiento del cual no tengo datos, más yo podría opinar. Ya. Pero obviamente el señor es funcionario del Consejo de la Judicatura. Entonces, ante el director... Entonces, en base de eso, le pueden cancelar prácticamente. Perdone por el término. Sí, efectivamente, una de las sanciones que se establece en el Código Orgánico de la Función Judicial es la destitución. Destitución. Porque los 3 son iniciados por una supuesta justo error inexcusable. Y entonces, pero como le digo, tengo mi conciencia tranquila, Claro. estoy súper confiada de que si actúan... ¿Usted podría identificar los nombres en manos de quién está su permanencia en la fiscalía? A ver, este rato, dentro de lo que es la fiscalía, no me puede destituir ningún funcionario de la fiscalía. Sí, el director nacional de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, pero obviamente estoy dentro del proceso de investigación, estoy ejerciendo mi legítimo derecho De defensa. Estoy haciendo mi anuncio de prueba. Yeah. Espero que actúen en forma objetiva, porque de ser así, de lo por hecho que en las 4 estarían ratificado mi estado de inocencia, también estoy pidiendo que se declaren maliciosas y temerarias las denuncias en virtud de que no hay ningún elemento o alguna que conlleven a que mi conducta haya incurrido en alguna negligencia manifiesta. Entonces, vuelvo y repito, estoy ejerciendo mi legítimo derecho a la defensa dentro del término de prueba que me corresponde a mí. Espero que se tramite. Esperemos, como decía la doctora Araujo, que en mi caso no sean tan... ya me quieran destituir en la próxima semana, ¿no? Esperemos que sea en una forma objetiva, realmente lo espero de todo corazón, y obviamente que se haga el análisis de mi anuncio de prueba en forma objetiva. ¿Usted participaría de ese pensamiento y derecho, doctora Paulina Araujo? ¿Cómo damos por fin a esta pugna interna de la Fiscalía General de la República? Quizás que tantos perjuicios ha creado al sistema judicial ecuatoriano en estos últimos meses. Mire, quizás esto lo contesto con lo que un cuestionamiento que usted lo propuso. ¿Quién tendría que velar por los derechos, en este caso la doctora Moreno? Yo más bien le preguntaría, ¿quién tendría que velar por el país? Insisto, debemos quitar de la escena o del debate público pensar que, por ejemplo, la Fiscalía le pertenece a tal persona porque es la cabeza de tal. No, no es así. Así como el Consejo de la Judicatura no es de pertenencia del doctor Gustavo Yalc. Mire que el día de ayer en redes sociales, la cuenta oficial del Consejo de la Judicatura, que se entiende debería informar acerca de los servicios de justicia, sacó un tuit que luego lo borró, indicando que se suspenden los concursos de fiscales a través de una decisión que carece de motivación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Entonces sí, o sea, ¿quién debe velar por el país a través de investigaciones diáfanas de delitos, acusaciones cuando haya mérito? Fiscalía. Y hoy por hoy, los ecuatorianos, ¿qué escuchamos de Fiscalía? Que le suspenden a la fiscal subrogante, le ponen a un doctor Salazar, ahora al siguiente de la terna, se siguen modificando las cosas.
un fiscal general que está compareciendo a un juicio político ante la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el sentido potencialmente general? ha ordenado que cambien un video, que cambien una grabación con un policía. Más allá de lo que se diga de que se cambie o no, con todo respeto. Claro, eso está por quitando que sea el fiscal evidenciarse. general. Si yo soy un fiscal común, llega a conocimiento de mí un audio, lo que yo tengo que hacer es empezar investigaciones. Pero qué curioso, aquí al parecer audios o videos tienen que ver conmigo. Y yo lo que hago es me defiendo y saco ese audio transgrediendo toda la lógica. ¿Por qué? Porque quiero hacer prevalecer mi honor frente al cometimiento de un delito que puede afectar a todo el Ecuador. ¿Por qué? Porque partimos de una visión patrimonialista del poder. Se cree que por ser la cabeza de una institución son dueños de la institución. Y eso no es así. Por eso le digo, o sea, el debate hoy por hoy de la Fiscalía no es a quién suspendieron, quién está en un juicio político, quién va a reemplazar a quién suspende los concursos, quién va a entrar en el concurso. Por Dios, el problema es la Fiscalía General del Estado, institución que la adoro, dicho sea de paso. Le escribí un libro a la Fiscalía General del Estado. Pero, por favor, en las manos de Fiscalía está que se sancionen conductas atroces, violaciones a menores, el desvío y abuso de fondos públicos. Que Fiscalía actúe adecuadamente en personas desaparecidas. Que Fiscalía actúe investigando los delitos de terrorismo que hoy por hoy también le golpean al Ecuador. Eso es lo que deberíamos estar debatiendo y es lo que deberíamos estar exigiendo. Con todo respeto, no la conozco en persona a la doctora Moreno, tampoco al doctor fiscal general Carlos Vaca, pero no creo que el debate hoy es qué le imputan a cada uno. Ya de por sí es lamentable ver que la Administración de Justicia Penal hoy por hoy se centra en ver las acusaciones mutuas de las autoridades que se hacen. Pero por favor, cuando se está paralizando el trabajo fundamental, si la gente quiere recuperar confianza en el Ecuador, necesitamos una justicia que le responda al ciudadano, no una justicia que esté evacuando qué es lo que hizo tal o cual autoridad. Si las autoridades han sido cuestionadas, no es que nos hacen un favor dando un paso al costado. Por favor, si ya hay autoridades sometidas a un escrutinio negativo, por dignidad, dejen al país ya en paz. El país tiene que caminar hacia una justicia real, pensando como país. ¿Que renuncie? No, más allá de que renuncien o no, que el debate, bueno, pues si es que se han iniciado procesos, evacúelo dentro del ámbito que corresponda, pero no paralicen el trabajo de la Fiscalía. Como abogada en libre ejercicio se lo digo. Cada vez que pasan este tipo de pugnas, ¿cuáles son los afectados? Las personas que están esperando justicia. O sea, le digo, nadie comprende por qué si ya hay informes de indicios de responsabilidad penal. Le digo un caso nada más, Singue, ¿qué ha hecho Fiscalía? Todavía, al parecer, nada. Denuncias gravísimas. Vea, delito sancionado de asociación ilícita entre uno de los sentenciados, el vicepresidente Glass. Estamos viendo tal vez a una fiscalía que es sujeto procesal principal, exigiendo que se señale lo antes posible la audiencia de apelación. ¡No! ¿Por qué? Porque en el Ecuador, aparte de que se creen dueños de la institución, piensan que es un pueblo totalmente ignorante y tonto, que si ya se sacó una sentencia, se hizo el show mediático, aquí ya se hizo justicia. No, señores, el poder de sanción del Estado no es que nos hacen un favor, sino que es deber que Fiscalía lo ejerza objetivamente y hasta el final. Todas las instancias que realmente se llegue a saber quién le hizo tanto daño al Ecuador, cumpla su pena y adicionalmente repare. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos, más allá de los lamentables incidentes, malos entendidos que nos llevan a pensar que la Fiscalía es esto, es la pugna, son los errores inexcusables, son los procesos sancionatorios que inicia el Consejo de la Judicatura. No, señor, la Fiscalía va mucho más allá del nombre de una persona. Y eso tenemos que empezar a recuperar. Y era mi obligación decirlo. Si bien muchas veces los debates son muy interesantes como para ver qué pasa en tal caso, qué le hicieron, qué le dejaron de hacer. Pero los afectados son otros. Los afectados somos todos los ecuatorianos, porque seguimos viendo que la justicia sigue demorando y al parecer, hoy por hoy, la preocupación es ver
el nombre de la persona que va a ser el fiscal general subrogante o qué va a pasar con el fiscal general. Díganme y contéstenme qué va a pasar con la Fiscalía General del Estado. ¿Qué va a pasar con el Ecuador? Y eso nadie le contesta. Doctor Enrique Herrería, el dueño de la... ¿Qué podríamos decir? El dueño de la marca, de la franquicia, de este tipo de justicia que inventamos hace 11 años, se llama Rafael Correa, expresidente, por muchas ocasiones reelecto de la República del Ecuador. Él es el dueño hasta este momento de esta franquicia. ¿Y cómo podríamos adquirir esa franquicia que le pertenece al único dueño que es el pueblo ecuatoriano, doctor? Con eso terminamos. Yo creo que en este momento todas las miradas del país están situándose en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es un organismo que puede desmontar toda esta superestructura viciosa que montó Rafael Correa y que ha impedido que en el Ecuador haya justicia. No solamente que no ha habido justicia en cuanto a la persecución de que han sido víctimas cientos de ecuatorianos, absolutamente injusto, estamos hablando de personas inocentes, sino también que ha sido una garantía de impunidad para cientos y a lo mejor hasta miles de defraudadores de los fondos públicos. Por lo tanto, el Consejo de Transición que preside el doctor Julio César Trujillo tiene un rol ante la historia y nosotros y los ecuatorianos creo que estamos mirando hacia allá como una oportunidad de solución de este entramado de impunidad y de corrupción que montó en el sistema de justicia ecuatoriano Rafael Correa. Un abrazo de gratitud. Muchísimas gracias, señor doctor Enrique Herrería. Doctora Moreno, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Gracias, Paulinita, aquí en el estudio. Don Gonzalo, solo si me permite un minutito. Desde luego. Estamos ya entrando a periodos de evaluación de autoridades y demás, nada más apelar al sentido de que se tenga mucho cuidado, que se crea que se ha cumplido con el Ecuador por meros informes estadísticos. Porque en eso también han sido especialistas, ¿no? En sacar tabulaciones de que mire cuántas sentencias condenatorias tenemos, mire cuántos edificios tenemos. Sino que ante todo, hoy por hoy el Ecuador se juega algo trascendental. Se tiene que evaluar la calidad de la justicia que hemos tenido. Y eso es un rol fundamental que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana. Y también recordarles a los funcionarios públicos. ¿Usted se refiere a la calidad ética o a la calidad del conocimiento jurídico, a las dos? Calidad jurídica viene de la mano con justicia. Es ver cómo la norma se aplicó al caso concreto. Y eso me permito decirle, uno hoy por hoy primero tiene resoluciones vergonzosas desde cualquier punto de vista lógico, hasta cuestiones de forma, hasta con faltas de ortografía, sin una redacción coherente. O sea, es realmente muy deficiente. Pueden tener una gran estadística de que tales denuncias han tenido tal resultado. Han sido actores mediocres en todos los estamentos de justicia correísta. Lamentablemente, y sí lo tengo que decir, hay gente muy valiosa dentro de fiscalías, función judicial. Hay también excepciones. Por supuesto, jamás podríamos hacer una generalización porque eso sería totalmente injusto. Pero sí da pena que cada vez más uno podría atreverse a afirmar que el porcentaje de funcionarios malos es mayor a los buenos. Que los buenos son contadas excepciones y eso duele, como la justicia del país. De ahí que la evaluación, aparte de ver no solo los números de decisiones, sino la calidad de las mismas, también recoge el sentir de los usuarios. Vean si efectivamente la gente está sintiendo que hay una respuesta pronta, que hay empatía cuando el usuario accede a la frase que nos han dicho de que la justicia es una práctica diaria. Bueno, pues, la justicia no solo es una frase. La justicia ecuatoriana ha sido lesionada, sí, y esta evaluación, el Ecuador pide, primero que se evalúe, pero que también salga a la luz pública cómo la justicia fue manejada, porque jugar con la justicia de un pueblo, más allá de ser imperdonable. Me uno sobremanera a sus comentarios, así como
a las expresiones que ustedes a continuación van a escuchar y que pertenecen a Juan Cubi. Imbuidos de un mesianismo ramplón, los funcionarios del Correato se creyeron intocables, eternos. No entienden ni mucho menos aceptan que sea la sociedad la que presiona porque los echen de sus cargos y porque además les exijan cuentas claras. La reconstrucción de las instituciones estatales no se reduce, sin embargo, a cortar las cabezas del Correato. Existe un complejo engranaje burocrático a nivel medio que está añorando el autoritarismo, la opacidad, la discrecionalidad del anterior régimen, el de Correa, y que seguramente bloqueará cualquier intento por transparentar la administración pública, sobre todo por impedir que opere la auténtica justicia. Si la lucha contra la corrupción se ha convertido hoy en prioridad nacional, una función judicial proba e independiente es fundamental. Y esto resulta imposible si la administración de justicia continúa sujeta a las decisiones y a las influencias de funcionarios incondicionales de Correa, tal como ocurre con la intención del Consejo de la Judicatura por realizar un concurso mañoso, cuyo único propósito es prolongar el viejo esquema de la sumisión judicial. El saneamiento institucional debe extenderse lo más ampliamente posible, señores oyentes, y el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo líder nos honró con su presencia a través de línea telefónica, el doctor Julio César Trujillo, no debe inmutarse con la laraca legalista de los correístas obtusos. Rasgarse las vestiduras se ha vuelto ciertamente el deporte favorito de estas gentes. Señoras, señores, seguiremos con la bendición de Dios ayudando al país. Yo soy Gonzalo Rosero, periodista de la cadena Democracia. Es francamente doloroso, es indignante que 3 colegas estén secuestrados. Los periodistas vamos atrás de la noticia. No debemos ser la noticia. Javier, Paul y Efraín deben retornar a sus hogares, a sus tareas, a su vida. El exhorto es para los mandatarios de Ecuador y Colombia. Presidentes, es hora de hacer cumplir los acuerdos. Presidente Santos, usted tiene la más alta responsabilidad frente a nuestros compañeros. Los comunicadores, pedimos su intervención. Cumpla los acuerdos, presidente Santos. Aquí nos faltan 3 y los queremos de vuelta ya. Inicio de espacio promocional y